¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por ser parte nuevamente de este programa Cita Regional, donde tenemos interesantes invitados e invitadas, donde conocemos y analizamos a través de opiniones de nuestra región sobre temas de interés. Y qué mejor que en este programa conversar con Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6. ¿Cómo está, Camila? Gusto de saludarla. Hola Bernardo, saludar aquí a todos los amigos panelistas, saludar por supuesto a los vecinos televidentes que nos acompañan de toda la región. La verdad es que muy conmocionada, Bernardo, creo que no podemos partir este programa sin primero lamentar los graves hechos que han ocurrido en nuestra región, en San Antonio, en la comuna de Quilpué, con el fallecimiento de estos bebés, de estas chiquititas de meses, 3 meses, 2 meses de edad. Mandarles nuestro cariñoso saludo, nuestro más sentido pésame a toda la familia, a los padres de esas guaguitas, a los familiares, que realmente yo me pongo en su lugar y deben estar destruidos. Es algo que nadie le debiera tocar vivir, tener que despedir, ¿cierto?, un hijo. Exacto. Así que mi solidaridad primero para con ellos, mi fortaleza y que pedirle a Dios que los ayude a sobresalir y a sacar adelante este momento tan terrible. Más adelante ahí les contaré lo que estamos haciendo, Bernardo, también en torno a este tema. Y recordemos que cuando estamos haciendo este programa, desde el Ministerio de Salud ya confirmaron 4 lactantes fallecidos a nivel nacional, de los cuales 3 son en nuestra región, 2 en Quilpué y lamentablemente una en San Antonio. Así que es un tema que se está complicando. Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, ex convencional, constituyente también. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en esta cita regional. El gusto es mío, Bernardo, gracias por la invitación. Primero, adherir a la solidaridad que ha manifestado Camila y aprovechar de saludar también a los otros contertulios que ya los presentarás tú. Sí, Manuel Tovar, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Ya pasó el tema de la campaña. No es verdad, a veces los resultados no son los que se esperan, pero lo importante es tener la posibilidad de estar siempre presente y usted lo hizo por la región hoy, ya de lleno como presidente del Centro de Estudios Regionales. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Hola, hola, hola Bernardo, muchas gracias. Saludar a todos nuestros amigos que están en el panel. Y como tú dices, ya, digamos, hay que saber ganar y perder. En democracia esa es la gracia. Así que, oye, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Qué bueno eso porque hay algunos que no lo entienden y la verdad que hay bastantes casos. ¿Cómo está René Lues? También un gusto tenerlo en este programa Cita Regional, concejal de DC por Viña del Mar, inmiscuido en este tema, ¿no es cierto?, de la Contraloría y las cámaras. Ya van a ver novedades. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo, René. Muy bien, muchas gracias. Bernardo, también a todos mis contertulios. También, efectivamente, en la cámara lo que salió es nada, es mucho peor de lo que se piensa, así que ya daremos información sobre el tema. Algo está pasando con las cámaras, en este caso de televigilancia en Viña del Mar. Bien, vamos a comenzar entonces. Camila, ¿no es cierto?, mostró toda su fraternidad, solidaridad. Nosotros también lo hacemos acá con todas las familias de las lactantes que lamentablemente han dejado de existir producto de esta situación que se está viviendo, donde nosotros como medio lo venimos informando hace bastante tiempo, tanto en nuestra edición central, lo hemos conversado con nuestros panelistas, programa Tu Voz Local, lo hemos hecho porque sabíamos de esto que se venía. De hecho, el presidente del Colegio Médico Regional, el doctor de la Torre, lo viene indicando hace bastantes semanas, bastante tiempo. Y ojo que él no tiene que ver con un tema netamente político, sino que es un tema No, netamente transversal de salud en nuestro país y en nuestra región. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, llegamos. Algunos dicen, ojo, que en 2 semanas más viene el pic de enfermedades respiratorias para los niños, en un mes más, ¿no es cierto?, también para los adultos mayores, pero ya especialistas señalan que estamos en el pic.
y lamentablemente hemos sufrido consecuencias que no quisiéramos, como es la pérdida de vidas, viditas humanas, de familias que están sufriendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ven nuestros panelistas esta situación con una serie de hechos que se han ido dando, como declaraciones de la ministra que no fueron lo más aceptadas ni políticamente ni emotivamente? Lo digo muy responsablemente desde el punto de vista personal. Con situaciones de falta de infraestructura. Ya desde el Consejo Regional también se decía, y disculpe que sea esta introducción tan larga, del Consejo Regional se decía hace bastante tiempo, ojo, el Hospital Carlos Bapure no está preparado, necesitamos tanta plata, la ministra ha abandonado lo que es la salud pública en nuestra región. Bueno, de este tema vamos a comenzar conversando con usted, Camila Flores, sin antes presentar también a nuestro amigo, ¿no es cierto?, para que los tiempos podamos tenerlos y compartirlos como corresponde para todos. Camila, estoy con usted. Esta situación que se está viviendo, hagamos primero un análisis. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, Bernardo, primero yo quiero compartir lo que tú señalas. Las autoridades regionales hace bastante tiempo veníamos anticipando lo que estaba pasando en nuestra región. Yo tuve la oportunidad de conversar personalmente con el presidente regional del Colegio Médico de nuestra región, quien me pudo entregar cierto antecedente respecto a las estadísticas y a todo lo que estaba pasando en la región y me explicaba además, como experto en el área, que desde el año 2011 en el país no se estaba atravesando una situación tan grave desde el punto de vista respiratorio con los niños. Tú tienes toda la razón, esto está en las antípodas de ser de carácter político. Lo más probable, yo podría casi asegurarlo, que con el presidente del Colegio Médico de nuestra región pensamos muy distinto, que somos de tendencias políticas muy diferentes, pero esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de la pelea pequeña política, tiene que ver de cómo nosotros salvamos vidas. Yo soy mamá de una guaguita de 7 meses. Y yo me pongo en el lugar de esa mamá, de ese padre que tuvieron que sepultar a sus guaguitas de meses, Bernardo, y te juro que me parte el alma. Me parte el alma, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquiera. Y nadie debiera vivir por una cosa como esta. Y yo creo que muchos de nosotros estamos ya en una situación crítica, casi paranoica, de el terror, el pánico que tenemos de tener que llegar probablemente con nuestros hijos a una situación tan terrible como esa. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer, Bernardo, es que se tienen que perseguir las responsabilidades. Los expertos en la materia, los médicos, en fin, vienen diciendo esto, como tú bien dices, no sé, de la semana del 20 de mayo. Y tenemos un gobierno tan negligente, tan inoperante, porque créeme que, mira, uno puede tolerar muchas cosas, pero que empiecen a morir nuestros niños, para mí ya es la gota que rebalsó el vaso. Yo estoy impulsando una comisión investigadora por la muerte de Mía y de los otros 3 bebés de la comuna de Quilpué, perdón. Se sumaron a esta invitación que les hice a formar esta comisión, el Partido de la Gente, Evópoli, incluso yo tengo Nobleza Obliga, y lo conversé con el diputado Jorge Brito, que es un diputado oficialista, un diputado gobierno del Frente Amplio, y ellos también se van a sumar, van a adherir a mi petición de comisión investigadora, porque te insisto, Bernardo, esto no tiene que ver con una ventaja política, tiene que ver con que aquí se tienen que establecer responsabilidades administrativas y políticas, y yo quiero agradecer el apoyo transversal que he tenido de todos mis colegas, por supuesto, que los de oposición, la UDI, Renovación Nacional, están todos, pero agradezco incluso que estén los colegas del Frente Amplio disponibles a apoyarme. Bueno, sin duda hemos visto también desde el Parlamento a senadores, a diputados de todos los sectores políticos que se han referido a este tema. Insisto, con un tema transversal porque de inmediato surge este asunto de que no se politice, no se vaya a politizar esta situación. Sin embargo, esto está surgiendo de todos los sectores porque a más allá de una cuestión política, es un tema transversal. René Lues, usted como consejero y representante de un gobierno local, en este caso Viña del Mar, escuchamos, por ejemplo, al alcalde de Limache, Daniel Morales, decir, todavía no hemos recibido los recursos por parte de las autoridades sanitarias con respecto al plan invierno, porque, ojo, estamos hablando en este momento solo de lo que es la infraestructura hospitalaria a nivel mayor, pero ¿qué va a pasar con la atención primaria? Cuando ya comienza a llegar muchos de estos casos, ¿no es cierto?, hasta los CEFAN o hasta los consultorios. ¿Qué opina usted de esto, René?
O sea, es efectivo que todavía no han llegado los recursos para efectuar el plan invierno que normalmente llegaban a tiempo. Estamos con un atraso muy importante y eso, por supuesto, digamos que es preocupante para lo que estamos viviendo hoy día a nivel de los virus respiratorios, que además siempre se dan en este periodo y que siempre son muy relevantes en el uso de los hospitales. Cosa que, claro, uno se molesta con tanta falta de prevención, porque estas cosas, digamos, se saben todos los años se sabe cómo es el proceso, digamos, de virus que nos afectan, especialmente a los niños en este periodo. Y respecto al tema hospitalario, nosotros, me acuerdo perfectamente bien, cuando estábamos en el en el Consejo Regional, en el CORE, planteamos siempre que no podíamos tener un hospital Frique que estaba avanzando fuertemente en su construcción, en su reconstrucción, mientras teníamos al hospital más antiguo e importante de la región todavía ni siquiera con un proceso de inversión. Y había que invertir en un preproyecto, luego eso lo hacía el gobierno regional, luego tener listo el proyecto para que lo financiara el Ministerio de Salud, y han pasado los años y todavía seguimos exactamente igual. El sistema de salud de Valparaíso lamentablemente está muy atrasado. Y mire lo que pasa, pues, lamentablemente tenemos que lamentar dos muertes de bebés que a uno le afectan la vida, porque claro, si hay algo más terrible a unos padres que se mueran los hijos, y si más encima son bebés y más encima por no atención, por falta de cama, el dolor, digamos, se multiplica. Bueno, Raúl Celis, desde la perspectiva como ex internet, usted, porque también se habla del último tema que dio fuerte en cuanto a estas enfermedades respiratorias y circulación de virus respiratorio el año 2019. Y antes también hubo, ¿no es cierto?, circulación, claro, por el tema de la pandemia, quizás esto por un tiempo quedó de lado porque todo se focalizó en lo que era, ¿no es cierto?, el COVID-19. Pero ¿cómo ve usted esta situación que se ha dado? Primero, Bernardo, para mí no es fácil hablar de estos temas porque efectivamente se puede malinterpretar, politizar problemas de salud relacionados con la muerte de niños, pero aquí hay hechos objetivos. No solamente el presidente del Colegio Médico Regional advirtió este escenario. Yo tengo acá una especie de cronograma. El 1 de febrero, Jaime Rodríguez, presidente del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización de Chile, previó este escenario. En abril, Carlos Pérez, infectólogo y decano de una facultad de medicina de una universidad de Santiago, previó este escenario. El 7 de mayo, el jefe de la UCI de la INDISA, Sebastián Ugarte, que es bastante conocido por los telespectadores, advirtió este problema. El 25 de mayo, el presidente del Colegio Médico de Concepción reiteró este tema. El 27 de mayo, el mismo presidente, el mismo Rodríguez, es decir, el que había advertido en el mes de febrero, también volvió a reiterarlo. O sea, esto no es ninguna novedad. Y lo que a uno lo deja algo desconcertado es la falta de previsión. Uno tiene que anticiparse a los problemas. Cuando hay información acá, es completamente cruzada. La información no tiene nada que ver con partidos políticos, no solamente de gremios, sino que de un amplio espectro. En esos casos, uno tiene que anticiparse, sea en el local, regional, nacional. Y a mí me da la impresión que lamentablemente este gobierno en materia de administración del aparataje público tiene muy poco oficio y lo demuestra una vez más frente a situaciones que perfectamente pudieron y debieron haberse anticipado. Manuel Tobar, su opinión. Bueno, mira, eh, yo, digamos, había sabido, uno no es experto en estas materias, pero se informa, y había sabido que en Europa había pasado esta situación y se entendía que era mucho más grave que las anteriores virus incisionales y que por lo tanto esta gravedad, ¿no es cierto?, iba a llegar a Chile. De modo tal de que aquí en Chile no se previó, digamos, ¿cierto?, la cuantía de esta situación
y por lo tanto, digamos, cierto, los instrumentos, el diseño institucional que se tenía no dio abasto. Y yo quiero decir aquí que a mí me inquieta mucho el centralismo que hay en esta materia. En el fondo, digamos, las camas críticas se manejan en Santiago y entonces, digamos, cierto, ahí no se sabe bien, digamos, cierto, cómo el gestor, digamos, de camas críticas puede resolver algunos problemas, porque uno sabe que en las camas críticas hay enfermos que se pueden estabilizar y pasar, digamos, a otras unidades menos complicadas, digamos, ¿no es cierto?, a cuidados intensivos, y por lo tanto, digamos, quedan desocupadas camas, ¿no es cierto?, que pueden ser ocupadas por personas que están más graves. Eso, digamos, cierto, es una cuestión muy, muy importante, digamos, ahora de resolver. Yo creo que tenemos que descentralizar el tema de la gestión de las camas críticas en las regiones. Y aquí, digamos, establecer gestores, digamos, ¿no es cierto?, de camas críticas que vayan a terreno y que vean, digamos, ¿no es cierto?, en terreno, en los hospitales, cómo se puede, digamos, ¿cierto?, resolver esa situación, porque hay mucha gente que está, digamos, menos grave y que es posible pasarla a otro estado de situación desde el punto de vista, digamos, ¿no es cierto?, de su enfermedad. Entonces, ahí hay un tema importante. Segundo lugar, hoy día, digamos, apareció en el diario oficial un instructivo del subsecretario de redes en donde ordena a a la red asistencial, digamos, de que se creen, digamos, ¿no es cierto?, o se establezcan camas críticas que dicen que podría ser alrededor de 100. Eso, digamos, ¿no es cierto?, según lo que escuché al doctor Mañalich, es una cosa, digamos, importante que puede resolver el tema y, ¿no es cierto?, va por el camino correcto. Entonces, aquí hay, digamos, algunos aprendizajes que tenemos que nosotros poder resolver. Y hay otras, digamos, ¿no es cierto?, cuestiones, soluciones, porque hoy día es importante las soluciones. Yo vi, digamos, ¿no es cierto?, estoy asiduo del Changueor, ¿ah? En donde vi, digamos, ¿no es cierto?, que una de las cosas que se pide en la extensión de la alerta sanitaria hasta el 30 de septiembre, que permite, digamos, ¿no es cierto?, que haya un teletrabajo para que la gente, digamos, ¿no Así es es. cierto?, la familia puedan, digamos, ¿no es cierto?, estar en la casa y cuidar, digamos, a sus nenes y, digamos, ¿no es cierto?, no pasar por este problema, este flagelo que nos aflige. Perfecto. Ahora, Camila, ¿qué se puede hacer? Usted se contactó con los papás de Mía, ¿no es cierto? Esta Sí, lactante de 2 meses porque no alcanzó a cumplir los 3 meses de sí. San Antonio. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se les puede decir a ellos siendo tan difícil? Oye, Bernardo, qué difícil pregunta la que me hace. Yo creo que no hay palabras que uno le pueda decir a personas que les toca vivir por algo tan traumático y doloroso como eso. Más que decirles que vamos a hacer todo, a ellos les interesa que esto no quede en impunidad. Les interesa mucho que la opinión pública no se olvide a los 2 o 3 días de lo que pasó, sino que efectivamente esto se mantenga y hayan consecuencias. Y por eso es que impulsamos la comisión investigadora, porque la comisión investigadora, Bernardo, permite recabar antecedentes que incluso, si es que hay elementos que puedan ser constitutivos de delito, nos obliga a nosotros, como resultado de la comisión, ponerlos a conocimiento del Ministerio Público. Y por lo tanto, incluso nosotros podríamos accionar junto con los padres. Y yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente acá hay responsabilidades políticas que nosotros vamos a perseguir. Primero, que siga el subsecretario Arauz, a mí me parece una falta de respeto tremenda. Una persona que ni siquiera tiene el respaldo de los propios asociaciones de funcionarios de la subsecretaría de redes, ya porque hasta ellos han salido a criticarlo. Yo realmente no entiendo qué le pasa al presidente de la República que sigue manteniendo a un inoperante como ese. Sin duda alguna, la ministra de Salud, a mí me parece, pero insólito que se mantenga. Cuando estábamos en la peor crisis, iniciando la peor crisis, con un 93% de las camas UCI pediátricas ocupadas, ella andaba en Naciones Unidas en Ginebra. En Ginebra, ¿qué tiene que ir a hacer a Ginebra? A rendirle pleitesía a estos organismos internacionales cuando se le necesitaba acá en el país, trabajando. Y no estuvo. Yo creo que esas personas, por cierto, que no pueden estar. El subsecretario no lo podemos acusar constitucionalmente, a la ministra sí. Y créeme, Bernardo, que vamos, sin duda alguna, a estudiar todos los antecedentes, el primer paso de esta comisión investigadora, porque aquí tienen que haber responsabilidades políticas, pero también tienen que haber responsabilidades administrativas
respecto de esas personas que en el centro hospitalario no le prestaron la debida atención o no fueron lo suficientemente diligentes en la atención con la bebé, tanto en San Antonio como los bebés en la comuna de Quilpué. En Quilpué, en el hospital de Quilpué, hemos tenido múltiples situaciones graves de negligencia. Estas no son las primeras. Probablemente ustedes se acordarán de varias. Y la verdad es que ese hospital viene funcionando mal hace mucho tiempo, hace varios años, incluso en el gobierno anterior con Sebastián Piñera, cuestión que yo eh, puse en alerta, pero lamentablemente no se tomaron las suficientes cartas en el asunto. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo de menos, Bernardo? Parece que me mostraste Sí, justo el reloj, estaba mirando mis apuntes. Aquí no hay comunicación de crisis. Mira, antes nos reíamos porque el doctor París y la subsecretaria Daza hacían todos los días como una especie de matinal que hablaban, pero daban una comunicación y le decían a la gente, oiga, haga esto, no haga esto otro, hay tantas camas disponibles, porque eso te permite a ti tener conocimiento de la realidad, de la gravedad de las cosas. Hoy día no hay comunicación de crisis. ¿Quién le dice a la gente qué le conviene o qué no le conviene? Decía Manuel, qué bueno que se mantenga la alerta sanitaria, porque obviamente que las mamás no quieren mandar a sus bebés a los jardines, a las cunas, no los queremos mandar a los colegios, porque uno tiene pánico. Y imagínate si no, uno cómo vuelve con el costo de la vida, con lo caro que es pagar un jardín, en fin. Por cierto que esa comunicación no ha estado y la población, la gente necesita de sus autoridades presencia y que le digan y le transmitan la verdad de lo que está pasando. perfecto. René Luez, algo que dice Camila un poco, esta falta de comunicar, este tema de que por una parte se dan un tipo de declaraciones y por otra, ¿no es cierto?, como que no hay concordancia con otras declaraciones. ¿Qué le parece a usted? ¿Queda una vez más en Sí, evidencia esta falta de comunicación? a mí me impactan dos cosas. Me impacta la falta de previsión de la que hablábamos antes, porque la verdad es que siempre, como digo, siempre se sabe que esto está ocurriendo. La información en salud es permanente, y además hay muchísimos estudios, hay muchísimos elementos de análisis permanente donde se establecen las mayores altas y bajas de la demanda, eh, particularmente en los temas respiratorios de niños. Eso está muy estudiado. Hay mucha información, entonces me parece muy complejo que esta información no permita prevenir estos casos. Me parece realmente difícil de explicar. Lo segundo también me parece un poquito, yo diría, eh, a mí en general me ha gustado un poco el comportamiento que ha tenido la ministra. Creo que no le ha dado a esto la importancia que esto tiene, porque esto impacta fuertemente en el ánimo del país, de la gente, porque ver morirse a dos niñitos, o sea, dos bebés, porque no hay camas, o sea, aquí tiene que funcionar lo público y lo privado. Aquí tiene que haber una relación público-privada que permita que nuestros niños no se mueran por falta de camas. Tiene que haber un trabajo muy eficiente en ese ámbito. Y tiene que haber además un trabajo permanente, como comentaba recién también Manuel, que comentaba que hoy día hay propuestas de tener 100 camas críticas. Bueno, tú no puedes llevar a un niño que está muriéndose a Arica, porque hay una cama, ahí hay una cama liberada desde la región de Valparaíso a Arica. Es decir, yo realmente creo que no, es difícil explicar y creo que hay que buscar responsabilidades. Mira, más allá, a mí más que las responsabilidades individuales me interesan las responsabilidades de definición de los problemas que hay en el sistema de salud y cómo evitarlos. Hay que buscar soluciones para que no haya nunca más un niño o una persona que se mueren por falta de cama. Eso es para mí completamente impresentable en el año 2023, en el siglo XXI y en Chile. Bueno, yo insisto, cuando ya estamos por terminar este primer bloque, le vamos a pedir a Raúl Celis y a Manuel Tovar que una vez que reiniciemos los ciertos programas en el segundo bloque, su opinión. Pero yo insisto, estamos viendo lo que está ocurriendo hoy con la salud mayor, pero se viene el tema también para la salud primaria. ¿Qué va a pasar con los municipios, con la salud municipal? ¿Están preparados? ¿Tienen la cantidad de funcionarios necesarios para asumir lo que se nos viene? Si ya cuando se nos dice que queda 2 semanas para el pic de los menores y después un tiempo, 2 semanas más o un mes más para los adultos mayores en cuanto a circulación de virus respiratorios y este tipo de enfermedades,
es una incógnita que hoy se presenta y ojalá, como bien se ha dicho, esto sirva de aprendizaje y se adopten las medidas lo cuanto antes para evitar que esto se transforme en una crisis mayor. Estamos conversando en esta cita regional junto a Camila Flores, diputada de RN por el Distrito 6, Raúl Celis, ex intendente regional, abogado, ex convencional constituyente, con René Lues, concejal de C por Viña del Mar, y también con Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Nos separamos por algunos segundos y ya volvemos para seguir en esta cita regional de Quinta Visión. Retomamos entonces esta cita regional hoy conversando sobre diversos temas de actualidad. Específicamente estamos con Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6, Raúl Celis, ex intendente regional, abogado. Estamos con René Lues, concejal de C por Viña del Mar, y también con Manuel Tovar, quien es presidente del Centro de Estudios Regionales. Raúl Celis, quiero retomar con usted el tema que estábamos conversando y siguiendo esto que tiene que ver con esta verdadera crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestra región, en nuestro país, producto de la alta circulación de virus respiratorios y ya lamentablemente con la confirmación que hubo 3 lactantes en nuestra región fallecidos producto de enfermedades respiratorias. Estoy con usted, Raúl Celis. A ver, un par de cosas, Bernardo. Primero, reiterar lo de la falta de previsión. Aquí habían advertencias del mes de febrero, y entonces resulta sorprendente que frente a reiteradas advertencias de especialistas que no corresponden a ningún partido político, no haya existido ninguna preparación. Eh, y esto en circunstancias que tuvimos hace poco, todo el episodio del COVID, que fueron 2 años y medio, donde existió una preparación inmensa en materia sanitaria que uno habría dicho, bueno, un problema como el que estamos viviendo en relación con una epidemia mundial son de una diferencia sustancial, y por lo mismo resulta mucho más sorprendente la falta de buena gestión por parte del gobierno. No sé si es desidia, yo a la ministra no le tengo ni buena ni mala, no la conozco, pero claro, no parece tener el liderazgo suficiente como para encabezar una campaña y una misión realmente difícil, como ocurrió con los doctores Mañalich y París, además de la doctora Daza. Pero yo también quiero hacer acá una relación con los problemas que se ven en la salud por el virus incisional y lo que se pretende, a su vez, con esta especie de campaña obsesiva del gobierno por destruir el sistema de ISAPRES, que complicaría a 3 millones de personas. Imagínense cómo sería el sistema sanitario chileno si por una obsesión ideológica intentamos eliminar o aumentar, digamos, el problema sanitario en 3 millones de personas adicionales que hoy día se encuentran en ISAPRE. O sea, creo que hay mucha ideología y poca práctica, poco conocimiento de cómo se administra el Estado. Eso es lo que a mí me preocupa enormemente por parte de este gobierno. Uno no puede vivir de discursos, por decirlo de alguna manera, y no de gestión, que es lo más importante que uno le pide al gobierno de turno. Bien, un tema complicado sin duda porque esto se da justo cuando está esta discusión que expone Raúl Celis. Manuel Tovar, su opinión. Sí, bueno, yo he escuchado con mucha atención las palabras de el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Fernando Olmeo, en el sentido de que es muy importante hoy día que los niños, los bebés que están con problemas respiratorios vayan a la atención primaria de salud. Y por lo tanto es preocupante que en esa red, digamos, de atención primaria estén los recursos suficientes para atender, digamos, esa demanda que va a venir. Eso es lo primero. Lo segundo es que tanto, digamos, cierto, la experiencia que tuvimos en el COVID como la que vamos teniendo hoy día,
dejan de lado muchas otras enfermedades que son crónicas y que van a demandar mucho, mucho, mucho al sistema de salud. Estoy hablando, por ejemplo, de los cánceres. Fíjese usted, digamos, ¿no es cierto?, que el Servicio de Oncología del Paraíso tiene hasta este momento, digamos, 3.600, digamos, personas que están atendidas por el servicio. Y hasta este momento hay inscritos 2.000 y se piensa, digamos, que la demanda va a llegar a 4.000. Eso es muchas, muchas personas que están enfermas de cáncer y que necesitan tratamiento. Y esto ha desbordado absolutamente este servicio de oncología. Y en oncología faltan equipamiento, hay un problema de infraestructura. O sea, realmente hay una crisis tremenda, digamos, la que tenemos ahí. Y, digamos, tenemos en Vilo el Centro Macrorregional del Cáncer. Hay un preinversional, digamos, que no está, no tiene el visto bueno del ministerio. Son puros problemas nomás. Aquí nos faltan, tenemos un acelerador lineal y, digamos, nos faltan seis, etcétera, etcétera. Nosotros, digamos, te cuento que hemos dado una lucha permanente por este tema en el Foro del Cáncer. Ahora quiero dar la noticia que se renovó la directiva del foro y tenemos de presidente del Foro del Cáncer al consejero regional Manuel Millones y de vicepresidente al doctor José Solís, digamos que el director justamente del servicio de oncología del Hospital Van Buren, y digamos como secretaria a la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mirta Crobeto, que seguro, digamos, Raúl la conoce. Así que bueno, estos temas también, digamos, alcanzan, digamos, a otros, digamos, ciertas consideraciones que también hay que hacer aprovechando esta oportunidad. Bueno, es un buen tema sin duda, Camila, porque claro, esto el Consejo Regional lo viene diciendo hace bastante tiempo. De hecho, el propio presidente de la Comisión de Salud, Roy Crichton, que es DC, pidió públicamente que dimitiera a la ministra por situaciones como esta, incluido lo que está pasando en el Hospital Carlos Van Buren. Entonces, al final, este tema que es muy complicado muestra también la falencia de lo que está pasando en la región con el tema de la salud en general, Camila. Sí, Bernardo. Bueno, yo he estado muy, muy metida, por decirlo de alguna manera coloquial, en materia de cáncer y estoy trabajando con una fundación que realmente es maravillosa. Es una fundación oncológica, La Voz de los Pacientes, que tienen agrupación, Bernardo, a lo largo de todo el país, en todo Chile. Ellos están presentes trabajando con pacientes enfermos de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Hicimos con ellos una intervención hace algunas semanas atrás fuera del Palacio de la Moneda, una manifestación, por supuesto, pacífica, donde pusimos el logo, ¿cierto?, de la enfermedad del cáncer, como, digamos, tratando de visibilizar esta situación, porque se cumplían, Bernardo, 1.000 días de la entrada en vigencia de la Ley Nacional del Cáncer. 1.000 días en los cuales el actual gobierno no ha ejecutado el presupuesto para implementar la Ley Nacional del Cáncer. Yo, como diputada, he oficiado a las autoridades de salud para que me respondan por qué no ha entrado en vigencia, por qué no se ha invertido este presupuesto. No he tenido respuesta. A la fundación, ni siquiera la ministra de Salud los ha querido recibir, los deriva con otras personas, pero ella no ha dado la cara. Y no entendemos, eh, y esto es sumamente transversal también, con distintos colegas, qué es lo que está pasando. La Ley Nacional del Cáncer fue un logro maravilloso que celebramos a destajo. Y esa ley venía con presupuesto incorporado de manera permanente en el erario nacional. Y no entiendo qué es lo que pasa, el por qué el actual gobierno no ha ejecutado ese presupuesto, donde, por ejemplo, a propósito del Centro Macro Regional del Cáncer, viene presupuesto suficiente para que cada región en el país tenga un centro regional oncológico, para que cada región del país lo tenga. Nosotros hoy día en la región de Valparaíso, en el Hospital Carlos Van Buren, atendemos pacientes de la segunda, tercera, cuarta y quinta región. Por cierto que ese hospital está absolutamente colapsado y a pesar de eso, los profesionales, todas las personas que trabajan en esta área, en oncología, hacen un esfuerzo pero descomunal. Pero para esto se necesita mucho más. O sea, si se necesita algo que la ultraizquierda tanto manoseó, la dignidad. Para esto sí que necesitamos dignidad. Dignidad no solamente para los pacientes, sino que también para sus familias.
que en muchas ocasiones tienen que viajar y estar a disposición de dormir en una silla mientras sus parientes, sus familiares están siendo dializados, por ejemplo. Yo la verdad es que quiero decir que vamos a seguir golpeando todas las puertas que sean necesarias, pero hoy día queda en evidencia que tenemos no solamente una crisis en materia de salud, en materia económica, sino que también muy profunda en materia de salud. Entonces, ¿qué le parece a usted esta situación? Porque, insisto, esto que estamos viviendo, producto del alza de virus respiratorio, esta crisis, lleva, ¿no es cierto?, a que también aparezcan otro tipo de situaciones que son muy complicadas. Por ejemplo, el tema del cáncer, donde es una, si no la mayor causa de muerte en nuestra región. La principal. Bueno, primero que todo voy a plantear un poco un tema que usted me había insinuado hace un ratito atrás, que era el tema municipal, el tema de la salud desde los municipios, desde nuestros servicios de salud, nuestros dispositivos de salud. Le cuento, por ejemplo, a usted que lo que tenemos como recursos extras para el plan de invierno que nos llega del Ministerio de Salud son 43 millones de pesos. Y eso sirve básicamente para algunos TENS y algún recurso humano de médicos. No sirve para nada más, ni alcanza para nada más. Se requieren para fortalecer nuestros servicios de salud, sobre todo en el periodo de invierno, muchísimo más que aquello. Eso significa eh, abordar esto todos los años como un plan como un plan de crisis, eh, tener, digamos, capacidad de respuesta, tener capacidad, por ejemplo, de hospitales de campaña, cuando las cosas superan, o de contingencia, cuando los elementos superan como ahora esta situación. Ya se veía venir, nos comentaban en salud, en la Corporación de Salud, que ellos veían que ya en febrero la cosa venía complicada, en febrero, estamos a junio, y todavía salud no manda ni siquiera esos 43 millones, esos 43 millones ni siquiera los ha mandado salud a la corporación, y son cifras, como digo, ridículas para enfrentar esta situación, digamos, tan complicada. Deberíamos reforzar todos los centros de salud con más capacidad de recursos humanos. Esto vale muchísimo más que 43 millones de pesos. Y bueno, y lamentablemente estamos como estamos. Entonces, eso es lo que yo me quejo del sistema, digamos, que con tanta información que tenemos, con tantos números que tenemos, con tanta experiencia, con tantos análisis, no podamos prevenir esta situación. Y como lo comentaba recién Raúl, tuvimos recién la experiencia de la, de la pandemia. O sea, hay una experiencia de afrontar contingencias de salud muy graves y lamentablemente no lo hicimos bien, ni siquiera ahora en el mundo municipal, donde la cosa es peor, porque hasta el día de hoy, como digo, ni siquiera llegan estos 43 pobres millones de pesos que se sirven para re poco, no van a servir digamos, de verdad asumir los desafíos del plan de invierno para, pero especialmente para nuestros bebés, niños y adultos mayores. Bueno, Raúl Celis. Sí, a mí me gustaría continuar tratando de aterrizar con ejemplos a lo que puede llevar la ideología. En Chile existen en el sector público 186 UCIs pediátricas y se pretende aumentarlas a 296 que podrían estar habilitadas por la emergencia. En el sector privado son 122 y se pretende aumentarlas a 135, o sea, un número que no dista mucho entre el sector público y las del sector privado, que para estos efectos se utilizan ambas. A lo que yo quiero ir, nuevamente, si con la ideología queremos destruir el sistema privado, vamos a destruir un 40% de las UCIs privadas. Entonces a mí me cuesta entender cómo, por anteponer la ideología, en el caso de esta administración, se juega con elementos tan importantes como la vida. Eh, Esto no solamente ocurre en materia de salud, ocurre en materia previsional. El derecho a opción, a optar que tienen las personas, a mi juicio, es clave. Ese derecho a opción tiene que estar presente en materia de salud, en materia de previsión, en materia de educación. Evidentemente, el Estado tiene una obligación
y una obligación principal de brindar salud a todos los habitantes. Y es una obligación sumamente importante y para eso tiene que destinar importantes recursos. Pero, pero también deben existir opciones para que este Estado eh, sea ayudado en ciertas labores que no, donde las fuerzas no le alcanzan. De eso se trata básicamente cuando uno habla de Estado social de derecho, de que el Estado no todo lo puede y para eso requiere ayuda en algunas áreas donde no puede llegar del sector privado o para complementar su acción. Eso es lo que a mí me gustaría que entendieran los amigos del Frente Amplio y gran parte de los que están en el gobierno, eh, de la importancia de no enceguecerse con la ideología y de abrirse a cuestiones que son evidentes y que por lo demás ocurren en gran parte del mundo. Manuel Tovar. Bueno, mira, uno como no es experto en estas materias, en realidad eh, le cuesta visorar algunas soluciones, porque de eso se trata hoy en día, buscar, digamos, cierto, en estas oportunidades, encontrar algunas soluciones a estos problemas. Y, por ejemplo, yo he escuchado que es bien importante, por ejemplo, algo, digamos, que podría Camila a lo mejor evaluar mejor que yo, el presentar un proyecto de ley para extender el permiso postnatal parental durante estos meses, o sea, hasta cuando dure, digamos, cierto, esta situación, a fin de que las mamás con bebés pequeños puedan quedarse en sus hogares, cuidando a sus hijos y evitar que estos bebés puedan contagiarse de los virus respiratorios en las salas cunas, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, no sé, Camila, si tú ves en esto, digamos, alguna posibilidad, pero uno ve que a lo mejor todo este tipo de soluciones pueden, digamos, ayudar. ¿Ah? También se dice, oye, mira, es importante que se pueda adelantar el tema de Las las vacaciones de invierno. vacaciones de invierno. ¿Ah? Hemos escuchado esa también situación, porque claro, cuando uno manda a sus hijos al colegio, ahí hay, digamos, más posibilidades de contagio que, ¿no es cierto?, que estén en la casa. Entonces, bueno, yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Yo soy más partidario de lo que dijo Mañalich hoy día en la mañana. ¿Ah? Dijo, oye, preocupémonos más de las soluciones y después pasamos cuenta. Perfecto. Camila, ahí Manuel Tovar le hizo la Sí, a ver, Manuel, más que pedirnos a nosotros los parlamentarios, acá los que tienen que reaccionar frente a esto es el Ejecutivo, el gobierno, puesto que nosotros los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia legislativa que implica gasto fiscal. Y por cierto que cuando tú propones ampliar el postnatal de emergencia, que es absolutamente de toda justicia, implica también que aquellas madres que trabajan, por ejemplo, en el sector público, también tienen derecho a acceder a esto. Por lo tanto, implica gasto. Y quienes tendrían que tomar una medida como esta es precisamente el gobierno. Gobierno que por lo demás se dice feminista, pero honestamente ha hecho bastante poco por las mujeres. Y en ese sentido, cuando nosotros impulsamos la extensión del postnatal el año pasado, no te imaginas lo que nos costó lograr que se pueda prolongar. Nosotros estábamos pidiendo que fuese 90 días, es decir, 3 meses. Finalmente el gobierno, por la presión que hicimos, tuvo que ceder. Ellos estaban proponiendo un mes, al final quedó en 2 meses. Y hasta la fecha no hay ninguna medida en torno a esto que a mí me parece, te insisto, de toda justicia. Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Probablemente uno rinde mucho más, incluso que estando en el lugar de trabajo, porque las mujeres, las madres, créeme que estando en la casa se trabaja, yo creo que el triple o más probablemente. Bueno, además de estar trabajando, tiene que preocuparse de la casa, de los hijos, la comida, en fin, hasta de lavar la ropa, tantas cosas. Bueno, y el gobierno ha sido absolutamente indolente en este sentido. Yo te quiero contar, Manuel, que antes de ayer tomaron contacto agrupaciones de mujeres trabajadoras, de madres trabajadoras,
precisamente conmigo para tratar de levantar la iniciativa. Por supuesto que yo voy a estar siempre disponible en avanzar en un postnatal, pero acá hay que ser muy claro y yo no quiero generar falsas expectativas porque lamentablemente no depende de nosotras, las diputadas o los senadores, depende del gobierno. Es el gobierno el que tiene que impulsar. Nosotros tuvimos una batalla, por decirlo de alguna manera, en un buen sentido, con el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que tampoco quería el postnatal cuando estábamos en plena crisis COVID todavía. Finalmente la logramos ganar, ya, pero también muy difícil. Y ahora yo pensaba que con este gobierno, te insisto, que se dice feminista, pero parece que son feministas de cartón, iba a ser un poquito más fácil entender y empatizar con las mujeres madres trabajadoras, pero no ha pasado absolutamente nada. Bien, comenzamos a cerrar ya, así que René Lues, como para ir cerrando el tema, claro, la pauta tenía otros temas, pero la verdad es que creo que es importante No, tratar a fondo y insisto, sí. con personajes que son, personalidades que son de nuestra región, lo que está ocurriendo, qué es lo que nos preocupa en la actualidad. René Lues, su Voy a insistir término del en lo tema. más preocupante que tenemos acá, estimado Bernardo, por lo menos en Viña del Mar, es que los recursos aún no han llegado. Los recursos del Ministerio de Salud para el plan invierno, 43 millones de pesos, no han llegado ni siquiera hasta el día de hoy y ni siquiera se firma el convenio que permite este traspaso de dinero. Primero. Segundo, afortunadamente tenemos un equipo en salud en la corporación que es muy bueno. Ustedes saben, yo he sido muy crítico de la gestión de la alcaldesa, pero en la corporación tenemos un servicio de salud muy bueno, un director de salud que entiende esta lógica. Él se llama Rodrigo Valenzuela, es un gran director de salud y de hecho, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ellos llevan todo un sistema de un plan de crisis y de contingencia y salud no se los pide para armar estos recursos de plan de invierno, pero ellos lo hacen justamente para tener a los antecedentes claros a la hora de definir las urgencias en salud. Y les cuento algo muy puntual. El director, por ejemplo, del SAPU de Nueva Aurora, uno de los más demandados en temas de temas respiratorios, pidió a todos los papás y mamás de los niños inscritos en el SAPU que fueran para allá todos los bebés de 6 meses para abajo. Fueron todos a revisión preventiva y en 4 casos encontraron todos los síntomas de este virus incisional y eso evitó posiblemente la muerte de 4 bebés. Bueno, acciones como esta hay que valorarlas porque se puede hacer todavía cosas importantes si se previene más, si se actúa más rápido y en fin, si hay conciencia de que este tema es tan importante para la comunidad, para toda la comunidad nacional. Bien. Raúl Celis, sus palabras ya finales en este cierre de tema. Este cierre de tema de salud te refieres, ¿verdad, Exacto, sí, Bernardo? porque lamentablemente ya el tiempo pasa rápido No el y tema. se nos está acabando el programa también. Bueno, estaba leyendo recién que hay dudas de la permanencia de la ministra de Salud y sobre todo el subsecretario de Redes Asistenciales. Es probable que cuando se transmita este programa algunos de ellos ya no esté dentro de sus cargos, por el mismo tipo de declaraciones que da la ministra de Salud, lo digo. Pero aquí estas no son noticias que a uno le gustan, que salga una persona, que salga otra, no se trata de eso. El problema es muy distinto. El problema básicamente es que uno tiene que prevenir, la importancia de prevenir. Eh, lo sabe Manuel, lo sabe René, bueno, la Camila también, por supuesto. Nosotros, tradicionalmente, frente a temporadas, por ejemplo, donde habían amenazas de incendio, uno qué es lo que hacía? Tomaba medidas preventivas. Y así tiene que ocurrir en materia de salud. Yo lamento profundamente lo que ha ocurrido en el país. Creo que aquí no solamente hay una falta de oficio en lo que se refiere a cómo administrar un Estado, cómo administrar un país, sino que también una ideología, un exceso de ideología que ha hecho que el gobierno abandone enfrentarse a los problemas prácticos, a los problemas del día a día y se concentre más en discursear respecto de cuestiones teóricas, de que si pueden haber establecimientos privados o no, en vez de ir al fondo del asunto que es la salud de las personas.
Bien, gracias, Raúl Celis. Manuel Tobar, su última opinión en este programa. Bueno, yo tiendo a concordar con todo lo que se ha dicho, en realidad, salvo que uno ve que al final lo que esta experiencia nos muestra es que es muy importante que haya una reforma en el sistema de salud. Y eso implica, digamos, un esfuerzo de llegar a acuerdos, de buscar soluciones que no, como dice Raúl, que sean, digamos, bien prácticas también, porque, claro, si colocamos los temas ideológicos encima de la mesa, no vamos a llegar, digamos, a ninguna posibilidad de acuerdo, digamos. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, es muy importante el consenso en que, de acuerdo, digamos, a lo que nos está ocurriendo, esta experiencia que hemos tenido en el tema del virus incisional y en el tema del COVID, es importante, digamos, que lleguemos a un acuerdo en el tema salud. Yo espero, digamos, ¿no es cierto?, que esto se haga posible en beneficio del bien común de nuestra población. Bien, gracias a los cuatro panelistas. Al despedirse, mire, no tenemos un minuto, 30 segundos para cada uno para un último mensaje. Les pido que por favor se ciñan, así que lo vamos a hacer como siempre hemos tratado de que ocurra. Camila Flores, gracias por estar con nosotros en este programa. Sus 30 segundos finales. Gracias, Bernardo. No, yo solamente quiero decir que nos preocupa mucho y estamos tomando acciones a propósito de lo que pasó con niños de quinto básico de entre 9 y 10 años en la comuna de Talcahuano, donde habría comisión de delitos a propósito, ¿cierto?, de esta hipersexualización que está este gobierno tratando de meter en las aulas de clase con niños menores. Hay una situación compleja, aquí se habría mostrado información pornográfica, tocaciones a niños, los niños quedaron traumatizados, en fin. Acá nosotros estamos impulsando una acusación constitucional contra el ministro de Educación, pero por cierto que también es muy responsable el Ministerio de Salud, porque esto tenía que ver también con un operativo en Bien, salud. La verdad es que la depravación con nuestros niños nos tiene pero realmente alarmados. bien, gracias Camila Flores, diputada de RN por el Distrito 6. René Luez, 30 Cortito segundos. también. Solamente comentarle, don Bernardo, que en los próximos días un grupo de concejales vamos a presentar en la Contraloría Regional de Valparaíso una solicitud de investigar todo lo que está pasando justamente con la cámara de televigilancia de la ciudad, que son un instrumento muy importante para la seguridad pública, para controlar, por ejemplo, todo el tema delictual. Y que si esto no funciona, no funciona bien y no ha funcionado bien durante todo un año, afecta a todos los viñamarinos y viñamarinas. Por eso es que vamos a hacer esto en los próximos días con un grupo ahí de concejales de Viña del Mar. Gracias René Luez, concejal de C por Viña del Mar. Raúl Celis. El lunes 7 se comenzó a sesionar el Consejo Constitucional y yo quería destacar que dentro de sus autoridades están varias personas de la región, está como vicepresidente Aldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso, a cargo de la Comisión de Sistema Político, la más importante, Edmundo Luchanz, de la Función Jurisdiccional de la Comisión de Función Jurisdiccional, Antonio Barquiesi, y de la Comisión de Principios, María de los Ángeles López, todas de nuestra región. De cuatro comisiones, tres presididas por nuestra región, lo que creo que es una muy buena noticia para todos, independientemente de los sectores políticos a que podamos pertenecer, y ojalá también aprovechar de desearle la mejor suerte al Consejo Constitucional en una tarea que yo espero que termine con éxito y siendo aprobada por la mayoría de los chilenos. Gracias Raúl Celis, ex intendente regional y también abogado. Terminamos con usted, Manuel Tobar. 30 segundos, por favor. 30 segundos. Oye, bueno, me sumo a lo que está diciendo Raúl Celi. Creo que es una buena noticia para la región. Nosotros como Centro de Estudios Regionales estamos preocupados y nos hemos inscrito para participar en la audiencia sobre el tema de descentralización, que yo creo que debe ser un debate que tenemos que tener aquí en la región. Hay un texto, digamos, propuesto por la Comisión de Expertos. Nosotros creemos que hay que ver, digamos, ese texto, en qué consiste y cuáles son las opiniones que nosotros tenemos. De modo tal, digamos, de que ya dejo lanzada, digamos, la iniciativa, digamos, que hablemos sobre este tema, Raúl, que es muy importante para nuestras regiones. Perfecto, muchas gracias a Manuel Tobar, presidente del Centro de Estudios Regionales.
A nuestros 4 panelistas, muchas gracias por ser parte de este programa y a ustedes muchas gracias también por seguirnos a través de este cita regional en Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.